Me encuentro en la Plaza Bolívar de la ciudad de Los Teques, porque el día de hoy quiero que me acompañen a un lugar especial. Este lugar es un restaurante que tiene más de 100 años de historia. Bueno, en realidad más que un restaurante es un museo que tiene más de 100 años de historia y la verdad es que es interesante este lugar, así que acompáñenme a descubrir de qué se trata. Para llegar a este lugar, un punto de referencia importante es la Plaza Bolívar, donde comenzamos este video. Vamos a caminar por la calle Guaycaipuro, por donde está la Casa Amarilla, que es muy importante en Los Teques. Y vamos a llegar hasta la esquina de Pasapalos El Dato. Justo en esa esquina es la calle Sucre. Este lugar se encuentra en la calle Sucre. Aunque les soy sincero, yo nunca he ido, ni siquiera sé dónde queda exactamente el lugar. Así que estoy yendo por primera vez, guiándome por lo que he visto por las redes y eso. En la calle Sucre encontramos esta panadería. Seguimos derecho por esta misma calle en el centro comercial María Esperanza, que no sabía que existía. Caminamos derecho más y encontramos una casa azul. Esta casa azul es la casa de las carretas, el destino de hoy. De verdad me parece un poco loco o interesante como un lugar que tiene más de 100 años aquí en la ciudad, yo no lo conozco. O sea, es interesante como la ciudad de Los Teques, tan pequeña que es, con tanta historia que tiene, muchos de nosotros no la conocemos por completo. Y recuerda que la intención de este canal es también darle a conocer parte de esta historia, así que suscríbete a este canal que estamos empezando y acompáñame en esta aventura de conocer mi ciudad y otros lugares donde Dios nos permita ir. La casa de las carretas me encanta, su fachada es bien bonita, su color espectacular, el azul es mi favorito y la entrada me fascina. De verdad que es un ambiente muy agradable y en el video de hoy lo vamos a descubrir. No solo la entrada, sino el museo como tal es bien interesante. Digamos, aquí está como un librito donde la gente deja como que la vez que vine y eso. Yo le escribí por WhatsApp, no sé si... Sí, ¿cómo está? Un placer. Estoy con el señor Alejandro Caputo, Caputo. Ok, según lo que yo investigué, el señor Alejandro es heredero de esta casa, ¿cierto? exactamente, sí. Ok, y Así bueno, es. él me va a hacer un pequeño, nos va a hacer un pequeño recorrido del lugar y de lo que aquí tiene, ¿sí? Vamos a prestarle atención. Bueno, mi nombre es Alejandro Caputo. Yo soy como tú dijiste, el heredero, el propietario de la casa. Es una herencia de una tía. La casa se hizo en el año de 1908 con la finalidad de tener una compañía de transporte del papá de ella que se llamaba Pedro Trujillo. Eran carretas tiradas por mulas, ¿no? Entonces, por eso la casa se llama la Casa de las Carretas, por la actividad económica que hubo aquí aproximadamente hasta el año 1927. Luego yo heredo la casa, después de muchos años, por supuesto, y entonces la convertimos en un museo, la pusimos al servicio de la comunidad, pues, ¿no? Yo hago arqueología, soy investigador de historia, soy senderista, mi esposa es artista plástico también, y bueno, aquí tenemos una muestra la única muestra de material arqueológico de los Altos Mirandinos, que comprende la parte de lo que es cerámica o barro cocido y la parte lítica, que es todo lo relativo a piedra, ¿no? Es una muestra, por ejemplo, aquí tenemos ídolos antropomorfos, ídolos zoomorfos, tenemos también algunas asas de tinaja, tenemos una cerámica también utilitaria. Esta es una tinaja funeraria, o es decir, un guardarresto, ya que la mayoría de las etnias en Venezuela practicaban y practican todavía lo que se llama segundos enterramientos. Después que la persona moría y perdía toda la carnosidad, quedaba la estructura ósea, es decir, el esqueleto lo depositaban en una tinaja de estas, ¿no? A Interesante. diferencia del sur, que también los guardaban, pero en una canasta. Ok. Lo guindaban en el techo de la choza, del chabono, ¿no? Esta es la parte lítica. ¿En qué lugares usted o se ha encontrado ese tipo Bueno, de... esto se ha encontrado en algunos antiguos asentamientos indígenas en las montañas de los Teques, la zona del Jarillo, las zonas de los Colorados, en muchas partes aquí hay material arqueológico, hacia San Diego, en muchas partes hay material arqueológico, aquí hay material de todas partes prácticamente, ¿no? Además del material arqueológico,
También tenemos una colección de juguetes antiguos, generalmente más que todos pertenecieron a la tía mía. Tenemos también algunas curiosidades y en este espacio era la sala de la casa, que tenemos algunos muebles que eran, es decir, de recibo de aquí de la casa, pues, ¿no? Ahora la vitrina, la cartelera, estas cosas sí las anexamos nosotros para poder exhibir las muestras que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una cartelera donde hay algunas fotos mías de haciendo trabajos de campo y tenemos también algunas propagandas antiguas de casas de comercio de aquí de Los Teques que desaparecieron hace más de 100 años y algunas menos, pero son propagandas pues antiguas, ¿no? Tenemos algunas facturas, tenemos también algunas notas de marcas de café, etcétera, ¿no? Siempre rotamos esto porque tenemos mucha papelería antigua también, documentos viejos, y más o menos ese es el estilo de... ¿Y cómo hacen para conservar ese material antiguo en buen estado, como está este? Bueno, eso estaba guardado y nosotros lo tratamos con bastante delicadeza, lo manipulamos como debe ser manipulado y valga la redundancia, está guardado en cajas cuando se cambia por otro. Y bueno, y a pesar de todo, las cosas en esta casa están en buen estado, ya tú vas a ver los cuartos por lo menos, los muebles, en un estado de conservación prácticamente óptimo y es porque también eran de buena calidad, la madera era caoba, cedro y nosotros, bueno, siempre estamos abocados al cuidado, limpiarlos como es, con aceites especiales para madera, etcétera, ¿no? Okay. Bueno, tenemos también otro tipo de colecciones también en la casa, tenemos, que ya las vas a ver luego, tenemos algunas armas antiguas como bayonetas, sables, inclusive desde la época de la independencia hasta algunas más contemporáneas. Tenemos también una colección de botellas de refrescos, maltas, sodas, aguas minerales, cervezas, leche, etcétera, propiamente venezolanas, ¿no? El señor Alejandro me contaba que para este lugar, la Casa de las Carretas, llegan muchos jóvenes, estudiantes del liceo, universidad o de cualquier otra área que llegan a buscar información no solo de la historia de la Casa de las Carretas, sino también de la historia de Los Teques como tal. Y si tú eres un estudiante o eres una persona que le interesa saber de la historia de Los Teques, te invito a que puedas venir y conversar con el señor Alejandro, que en su experiencia de vida puede contarte más o menos parte de la historia de Los Teques. Vamos a hacer un pequeño break en el recorrido para ir a comer. Aquí en este lugar tuve la oportunidad de almorzar y quiero comentarte qué tal fue la comida en este lugar. Este menú es muy interesante, es básico, sencillamente es que si asado negro, a los que quieren asado negro, o arroz, milanesa y ensalada, como fue lo que yo pedí. También incluye sopa y también un postre. En esta oportunidad me estaba comiendo la sopa. Quería comentarles en vivo, sin embargo no pude porque estaba hablando con el señor Alejandro allí mientras comía. Así que bueno, me quedará comentarles aquí en voz en off que la sopa estaba muy buena. No tenía mucha sal, tampoco estaba insípida, estaba en el punto correcto, estaba muy rica, de verdad que sí. Y es que ellos prefieren comer sano, cocinar sano, creen en un estilo de vida saludable. Y me encanta esta iniciativa porque así deberíamos comer cada uno de nosotros. En lo personal, les agradezco a ellos por querer comer y hacer comida sana. Ahora pasamos al plato fuerte, por así decirlo. Arroz, milanesa y una ensalada divina. Además del jugo, que era de parchita y durazno, fue el que yo elegí. De verdad que estaba buenísimo. Esta comida estaba muy rica. Como les comenté con la sopa, ellos tratan de comer sano, lo más saludable posible. Es decir, no utilizan condimentos, no utilizan exceso de azúcar o exceso de sal. Y de verdad que la comida estaba muy buena. Te invito a que lo puedas probar. Este menú era el completo, el que trae la sopa, el arroz, los contornos y también el postre, que ya vamos para allá. Y el postre igual, algo sencillito, pero bien rico. Un ponquecito, sí, creo que ese es el nombre que se le da. Ponquecito con helado de fresa, si no me equivoco. Las fresas naturales, el helado natural, sabor natural. Todo lo que ellos me dijeron que era natural. Así que estaba
estaba muy rico y sano. Ok, señor Alejandro, una pregunta. Estaba viendo en internet que decían que tenía 109 y otra publicación vi que decía 119 años. Es lo No, mismo. ¿Cuántos tiene en realidad? la casa se hizo en el 1908 y ahora en el mes de octubre cumplió 119 años. 119 Sí, años. actualmente tenemos una campaña, ya que me preguntas eso, tenemos una campaña por las redes porque los techos están en un estado, bueno, deplorable, los techos se están cayendo prácticamente, de hecho hemos tenido algunos sustos que se han desprendido algunas viguetas y algunos pedazos de techo y tenemos haciendo un llamado a través de las redes a muchas personas que se aboquen pues a contribuir de la manera que puedan, desde $1 o lo que puedan más adelante, con la intención de nosotros ir recaudando fondos para poder reparar lo que está dañado, que son prácticamente son todos, pero hay unos que están más graves que otros, ¿no? Nosotros no tenemos un restaurante como tal, nosotros más bien hacemos almuerzo con la intención de recaudar fondos para el mantenimiento de la misma casa, ya que nosotros no tenemos apoyo ni gubernamental ni privado tampoco, y nosotros somos personas de la tercera edad y bueno, últimamente nos hemos visto bastante comprometidos con la situación económica que hay actualmente en el país, pues por lo que está atravesando. Y hay días en que no viene nadie, pues entonces nosotros hacemos prácticamente, digamos, milagro, magia, ¿no? Aunque vendemos una comida bastante asequible, una comida muy sana, tenemos un plato emblemático que es el asado criollo o el asado negro. Mucha gente viene por eso a comerlo. Tenemos un menú especial que es la sopa, el seco con dos contornos que podría ser pollo o asado en este caso, el jugo y el postre en $15. Y tenemos también la sopa sola si la gente la quiere comer o el plato solo de seco, etcétera. La gente arma su menú como mejor le parece y de acuerdo a la disponibilidad que tenga. Está junto con la casa desde el principio prácticamente y tiene exactamente los 100 años que tiene esta casa, ¿no? Tal vez Señor un poco Alejandro. menos, pero sí es de Hasta la un poco menos, época. o sea, es muy antiguo, pero está en perfectas condiciones. Es decir, que el material que utilizaron para hacerlo es de la mejor calidad y que lo hicieron muy bien, además, no como las cosas que quizás hoy en día se hacen. Esto que está aquí es un premio de Carlota. Carlota es artista plástico, ella es un ceramista. Y bueno, este es uno de los premios que ella se ha ganado. Ella tiene obras hasta fuera de Venezuela, pues. Wow, interesante. Sí. Este espacio se llama Zaguán, se escribe Zaguán con Z, ¿no? Fíjate que todavía conserva la huella de las carretas cuando entraban. Está hecho con este material porque es como para que aguantar el trajinar de las carretas, el peso. Mira, fíjate que tiene el hundimiento aquí y allá, ¿no? De las dos ruedas. Entonces las carretas entraban por aquí, esa puerta se abría de dos hojas y la carreta se quedaba en este patio y las mulas pasaban por la puerta aquella para la parte de atrás, que es donde estaban los pesebres, o donde están todavía los pesebres, Ok, cuando no estaban haciendo fletes, pues. ok. El cuarto matrimonial. Hay dos camas porque hubo una época en que, no sé por qué razón, trató de imponerse una costumbre de que las parejas durmieran separadas, ¿no? Entonces nosotros lo dejamos tal cual como era. Tiene su juego de aguamanil, que es esa jarra con la pochera, el vaso de noche. Eso no se usó nunca. Eso era como de adorno prácticamente que se tenía. De hecho, llenar esa jarra de agua, bueno, si sola pesa mucho, ¿cómo será? Como por lo menos un galón de agua dentro, O ¿no? sea, el material con el que se Es hace cerámica. es pesadísimo. Sí, no, es pesado y lleno de agua, imagínate. Era una cosa solamente de adorno, pues, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por costumbre? ¿Por cultura o por...? Sí, porque sí las había que las usaban, pero eran de peltre generalmente y más liviano el material, pero aquí aquí hay uno, este juego está aquí en el cuarto matrimonial y ahí el juego de Luisa Amelia también, de su cuarto de niña, igual en la peinadora, ¿no?
Ok. de adorno también, que ya lo vas a ver. En el cuarto de Luis Amelia con su cama cuna, esa cama tú le quitas las barandas, o sea, la cuna y es una cama. Ok. Y tiene su juego también de aguamanil, su vaso de noche y todo. Pero déjame decirte también que las vajillas de esta casa tampoco las usaron nunca. ¿En serio? Las vajillas las tenían, siempre había una costumbre antiguamente de la gente de que todo lo tenían para una ocasión especial, y de una ocasión especial y para un momento y nunca llegaba ese momento, pues, ¿no? Sí, es Entonces las verdad. cosas estaban siempre guardadas allí, comían en otro tipo de platos y así. Así. Bueno, Sí, más que en la época de antes, yo creo también que en esta época también, por lo menos mi mamá tiene unos platos en la casa, dice, para cuando venga alguien especial. Cuando venga alguien especial y nunca sí, viene nadie especial y y están los ahí tienen ahí guardados. guardados, es que la costumbre se mantiene. Sí. Sí, eso es así. Aquí el señor Alejandro me está enseñando el comedor principal. En este comedor principal se encuentran las tazas y los platos que nunca fueron utilizados, lo que nos comentó hace ratico. Y también los cascos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, él me cuenta que están los cascos de los estadounidenses, el casco de los nazis y otro tipo de cascos que fueron utilizados en esta guerra y que de cierto sentido no servían de mucho. Me cuenta él que aunque se creían que eran muy buenos, estos no podían pasar o resistir una bala, pues las traspasaba fácilmente, según lo que él me decía. Además también encontramos otros tipos de antigüedades como un reloj y balas antiguas y todo aquello. Sí, tenemos un teléfono que es de más o menos de 1890. Lo restauró un amigo que era un artesano muy bueno que murió, llamado Marcelino Mejía. Y el teléfono, él me dijo, él investigó un poco y me dijo que de ese modelo se habían hecho muy poco, porque su también empezó a hacerlos, y bueno, el tema de la competencia y eso, ¿no? No podría ampliarte más la información, pero más o menos eso fue lo que me dijo él, que se hicieron muy pocos de ese modelo. Okay. Hay muchos que son parecidos, pero no exactamente este. Me está sonando el teléfono. Por aquí oyes y por aquí hablan. Aló. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, así es, Casa de las Carretas. Escucharon allí, el teléfono funciona con fibra óptica y Está conectado a la fibra totalmente, óptica, sí. pareciera totalmente algo ilógico, ¿verdad que sí? Porque uno lo ve así y dice con fibra óptica, Sí, porque está conectado a la casa. pero está interesante y funciona, se escucha clarito, se escucha demasiado bien. Perfecto, sí. No, no, hay teléfonos que con móvilnet no se escucha nada, imagínense. Está buenísimo este teléfono. Como parte del recorrido también podemos notar que hay una colección de cráneos, que era parte de lo que se llamaba la cacería, o lo que es la cacería. También se demostró la cocina, una cocina interesante porque eran 3 hornillas a base de carbón. La manera que se utilizaba era interesante. También la colección de botellas que hablamos desde el principio me hizo dar cuenta que ese tiempo había una marca de los teques. Y también la casa cuenta con algunos artículos antiguos, como una balanza, como algunas formas de moler el café, de hacer el café, fumigar. También había una especie de piedra hecha por los indígenas que era para hacer la masa para las arepas y eso. Más detalles de esto lo puedes ver en TikTok, @PlazaBlogs. Sígueme. De verdad que la experiencia aquí en la Casa de las Carretas fue maravillosa, poder compartir con el señor Alejandro y la señora Carlota, de verdad que fue todo chévere. La alimentación, súper recomendable, 100% sana, y también la experiencia de contar las historias de los teques, de todo aquello, todo lo que el señor Alejandro sabe, de verdad que es maravilloso. Y bueno, los invito a que puedan venir, compartir este lugar, y también con el perrito que está aquí.